Hola, soy Francisca Vargas y tengo un lema: es seguro ser poderosa. Necesitamos anclar esta verdad porque vivimos en una sociedad que le ha temido al sentir, a lo femenino. Y para encajar, nos hemos acostumbrado a fingir y a cumplir. Ya es tiempo de que nuestra riqueza interior deje de ser secreto. Cada vez son más las mujeres que se atreven a dejar el miedo y elevar su liderazgo intuitivo, permitiendo que nuestra sabiduría interna deje una huella creativa en el mundo. Esto es Auténtica Podcast, un espacio para inspirarnos con las verdades de mujeres que se han atrevido a liderar y han impactado con su inteligencia intuitiva. Hola a todos, muy bienvenidos a este segundo capítulo de Auténtica Podcast. Primero que todo, muchas gracias por las resonancias y todo lo bonito que han compartido después del primer capítulo. Nos hace al equipo también sentir mucha inspiración de lo importante que es hablar de estos temas, de los liderazgos, del femenino, de sacar la voz a los espacios públicos. Así que este segundo capítulo se viene muy especial y es el primero de los capítulos de conversaciones con mujeres. Y partimos invitando a una mujer que es muy especial, porque cuando yo empecé a trabajar el tema del liderazgo intuitivo y de todo esto de la Auténtica Podcast, apareció su libro en mi camino y fue como un impulso que me dio mucho coraje para avanzar con esto, así que estoy muy contenta de poder tenerla acá. Tatiana Camps, muy bienvenida a la Auténtica Podcast. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por generar este espacio. Bueno, les cuento un poquito más de Tatiana. Ella es ingeniera civil de la Universidad de Chile, es magíster en biología cultural, tuvo el honor de ser alumna directa de Humberto Maturana, es diplomado de la Universidad de Harvard también, y el año pasado lanzó este libro que llegó a mis manos, Liderar desde lo femenino, que yo les contaba que fue como este impulso, sus ideas fueron súper nutritivas para mi camino también. Y hace unas semanas llegó como bestseller en el ranking del Mercurio. Y es un libro donde ella investigó a 40 mujeres líderes para poder determinar y abordar si es que existía y si era posible hablar de un estilo de liderazgo femenino. Así que gracias Tatiana por estar acá y me gustaría partir haciéndote una pregunta y es: ¿cómo desde la ingeniería civil, que quizás como desde más lo colectivo pensamos un ambiente muy masculino, cómo llegaste a encontrarte con querer trabajar el tema del liderazgo y del liderazgo en las mujeres? Uy, la verdad es que no sé si fue desde la ingeniería civil. Yo creo que este libro tiene que ver más con la biología cultural y con Humberto Maturana, con la Carmen Cordero, con el mundo que se me abrió a través de ellos. Sin embargo, soy ingeniera, lo estudié, me titulé, trabajé como ingeniera y es parte de mi ser. Y quizás el rigor de haber buscado una pregunta, ¿no? Yo partí con una pregunta en blanco y también el poder generar respuestas que, que hicieran sentido con lo que está establecido, pero que no se quedaran atrapados en ello. Yo creo que con eso tiene que ver con la ingeniería, con buscar respuestas novedosas a problemas antiguos. Pero realmente como escritora de este libro me siento más bióloga cultural que ingeniera. ¿Y cómo llegaste a la biología cultural? Porque mi intuición me dice es como que venías como en un camino por un lado y que de pronto hubo como un algo de seguir una búsqueda para otro lado, ¿no? Es como, porque uno piensa, bueno, sales de ingeniería civil o en muchas carreras, ¿no? A mí también de psicología y se supone que lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y de pronto como que emerge esta búsqueda que se sale de esa cajita, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, para contestar esa pregunta tengo que irme bien atrás y contarte que cuando yo tenía que elegir qué estudiar, ya tenía el puntaje, aptitud académica me tocó dar a mí, aptitud académica, puntaje en mano, y tenía que elegir qué ponía en primera prioridad y en ese listado que uno completaba. Yo estaba en la duda entre estudiar educación diferencial, porque era algo a lo que yo le dedicaba mucho tiempo
en mi época del colegio. Era voluntaria en lugares donde hacíamos juegos y acompañábamos a niños con síndrome de Down, y era algo que a mí me gustaba muchísimo. Entonces estaba entre estudiar educación diferencial o estudiar ingeniería. Y mi padre me dijo que él creía que como ingeniera iba a tener muchas más posibilidades de ayudar a los niños. Ujú. Y me hizo sentido lo que él me dijo y así fue como yo elegí ingeniería. Bueno, me gustaba mucho la construcción, también tenía facilidades para ese espacio, pero no fue que yo tuviera tan claro que iba a estudiar ingeniería. Y creo que esta vuelta que di fue como volver a mis intereses primarios que tenían que ver con el bienestar de las personas. En un momento a mí me fue muy bien y es un poco como lo que tú dices, no me fue muy bien como ingeniera. En un momento yo sentí, dije, ya bueno, señora sociedad, ya cumplí con todo lo que hay que hacer, ya hice todo, cumplí todos los mandatos y ahora me voy a dar la oportunidad de eh, seguir mi vocación, seguir lo que me hace sentido, y lo que me hacía sentido tenía que ver con el bienestar de los seres humanos, que en esa época yo entendía el bienestar como separado de la ingeniería, ¿no? Hoy día no lo veo así. Eh, y pensé que en un espacio donde yo podía reunir bienestar de personas y mi experiencia como ingeniera y como ejecutiva era el desarrollo organizacional. Y bueno, y para mí el padre del desarrollo organizacional y de muchas otras disciplinas, pero en particular de esto que me interesaba a mí, era Humberto Maturana, y dije, bueno, me voy a estudiar con él. Y así empecé. Primero hice un diplomado con él y después, años después, él con Jimena Dávila dictaron este magíster y tuve la oportunidad de ser parte de ese grupo también. Qué privilegio. ¿Cómo fue ser alumna de él? Ay, de los mejores años de mi vida, las mejores épocas de mi vida, éramos un grupo aproximado de 50 alumnos, la mitad más o menos éramos chilenos, la otra mitad éramos extranjeros, eran extranjeros, latinos, y ¿había algún español? Creo que no. Eh, el doctor con la Jimena nos hacían todas las clases, así que fue como realmente una transformación en la convivencia, como él entiende el enseñar. Ujú. Qué privilegio. Y se nota eso como en tu libro, ¿no? Como que sentí que habían muchas visiones como muy frescas y muy como de comprender. Porque a veces creo que el liderazgo, o cuando me he metido como a estudiar más, aparece muy desde la línea de este jefe o ejecutivo o ejecutiva con el maletín en una mesa, como de cómo tomar mejores decisiones, resolución de conflictos, ABC. Y eso me refrescó mucho de tu libro, ¿no? De encontrarme con aspectos que tenían que ver más globales, ¿no? Con el cuidado, la naturaleza, la colaboración, cómo nos organizamos los humanos y entender que el liderazgo no es igual a la jefatura o una gerencia, sino como que es algo para la vida de las comunidades, para todos, ¿no? Sí, absolutamente, porque yo además de tener la tremenda fortuna de estudiar con el doctor Maturana, cuando me decidí a dedicarme al desarrollo organizacional en la misma época conocí a Carmen Cordero. Carmen Cordero Homat es una bióloga que hizo investigación en el laboratorio de neurobiología que dirigía el doctor Maturana en la Universidad de Chile durante 20 años, y yo trabajé con ella mis primeros 8 años más o menos en desarrollo organizacional. Entonces, esa escuela es parte de mi ser consultora y es una aproximación que es de entender los fenómenos, cuál es el mecanismo generativo, tiene que ver con el entendimiento y con lo sistémico. Así que muy coincidente con lo que tú también reconociste, ¿no? Mm. Más que un listado y más que un causa-efecto, es poder darle entendimiento a la complejidad de los procesos y en este caso la complejidad del proceso de liderar desde lo femenino. Ujú. ¿Tú te has encontrado, Tatiana, como con una resistencia al liderazgo? Es que a mí me ha pasado que cuando empecé a hablar de liderazgo, como que a las alumnas o en la misma comunidad fue como liderazgo, pero ¿por qué no le ponemos otra palabra? Y hace poquito hicimos una encuesta que todavía no publicamos los resultados, pero participaron casi 500 mujeres. Y alrededor de un 70% decía que le incomodaba la palabra liderazgo o el liderar. Eh, ¿Qué has podido ver tú de eso? Como qué nos pasa a las mujeres con la palabra liderazgo o con el ser líder que genera como
una incomodidad al parecer. Yo creo que con el liderar no me ha pasado, quizás porque mayoritariamente las mujeres con las que trabajo, que participan en mis talleres o a quienes les hago consultoría, están en posiciones de liderazgo, eh, o están en espacios donde el liderazgo es valorado, ¿no? Entonces, con el liderazgo en particular, no. Con lo femenino hubo cierta resistencia en un inicio, me encontré o todavía algunas personas creen que hablar del liderar desde lo femenino es poner estereotipos sobre las personas, y yo en realidad busco exactamente lo contrario. Pero creo que pero a pesar de que no hay una resistencia explícita a la palabra liderazgo, sí creo que lo que he visto es como una sobreadaptación al estilo de liderazgo que está valorado, ¿no? Y tratar de ser como ese líder que tú decías, como de checklist, Mm. eh, en vez de ir a reconocer cuáles son mis propias habilidades, cómo yo lo hago, cómo a mí me resulta, cómo a mí me acomoda. Mm. Claro, como si en el fondo ser líder significara sacrificar la autenticidad por tener que cumplir con este estereotipo. Mm. Es que yo creo que de alguna manera ha significado tener que hacerlo, ¿ah? Yo creo que las mujeres de mi generación y un poquito antes, que fueron las primeras mujeres en posiciones de liderazgo, que todavía no, nos toca como ser la única mujer en la mesa, la única, o ser la primera mujer. Hay tantas mujeres, yo soy la primera mujer en estar en este cargo, imagínate, somos una generación que tiene un tremendo oportunidad, pero también una tremenda responsabilidad. Y muchas han logrado estar ahí solamente adaptándose a lo que es valorado, porque si lo hubiesen hecho de una manera distinta, el sistema los hubiese expulsado. Y yo creo que hoy día estamos justamente en ese momento de transición, donde sí se están empezando a aceptar y a valorar distintos estilos de liderazgo, y no solo el liderazgo jerárquico y autoritario. Mm. Sí, qué bonito eso como de pensar que hay algo que también va madurando, ¿no? Como que en un principio es como que hubo que polarizarse, ¿no? Y como que hay una madurez hoy día que está llamando a una integración. Sí, hay un cambio en distintos planos. A mí la semana pasada en una entrevista me preguntaban qué mujeres líderes en Chile son referentes para mí. Y me di cuenta que me costaba contestar, pero no es que me costaba contestar porque no se me aparecían mujeres, pero lo que se me aparecen son colectivos de mujeres liderando, redes de mujeres liderando, asociaciones, corporaciones de mujeres liderando. ¿Tá? Las mujeres nos estamos reuniendo, nos estamos encontrando, nos estamos tomando de las manos para ir generando este avance en equidad de género, y además está apareciendo en tantos espacios. Ayer entrevistaron a mi queridísima y admirada Yolanda Pizarro en un programa en Mega, que estaban hablando acerca de los sesgos de género en el comercio, cómo los productos para mujeres eran más caros, a veces un mismo producto rosado era más caro que azul. Y ella era la única panelista y estaba acompañada, no me acuerdo ahora si por dos o tres panelistas hombres. Ujú. Y me encantó porque todos estaban de acuerdo en que eso, en reconocer que eso sí ocurría, que tenía una carga cultural, que era injusto y que había que terminarlo. Y yo creo que hace un año y medio atrás había escuchado un programa parecido, y las posiciones eran bien polarizadas entre hombres y mujeres, y ahora, o sea, hay un entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que estamos avanzando rápido, falta mucho por hacer, pero yo, bueno, tiendo a ser optimista en la vida, pero en esto también estoy optimista y Y lo puedo fundamentar. hay que sostener esa esperanza, o sea, también en el libro como contabas, claro, lo que habían hecho las líderes en países o lo de las ollas comunes, ¿no? Como las mujeres, como que cada vez hay más ejemplos de que hay algo importante en el liderazgo femenino para este momento de cambio social también. Sí, yo creo que si bien es cierto, la pandemia nos quitó muchos espacios laborales, las mujeres hemos sido tremendamente afectadas, la violencia de género llegó a índices
ya eran alarmantes, ahora sumamente graves. Eso está y es innegable y es un dolor que tenemos las mujeres, ¿no? Y la sociedad, porque el dolor de las mujeres no es solo nuestro, es de toda la sociedad. Pero también creo que la pandemia nos dio la oportunidad de mirar a las mujeres, de visibilizar a las mujeres en el manejo de crisis. Todas las mujeres jefas de Estado que lo hicieron extraordinariamente bien y que fueron pioneras en un manejo diferente, en mostrar que había que hacer las cosas de manera distinta. Las mujeres en la primera línea de salud que estuvieron atendiendo esto previo a la vacuna, ¿no? Estuvieron atendiendo a sus primeros enfermos que no se sabía qué hacer y ellas estuvieron sistematizando qué funcionaba, qué no funcionaba, dando acompañamiento emocional a los enfermos, a las familias, a sus pares, con la tremenda sobrecarga de trabajo y emocional que había ahí. Las mujeres en las ollas comunes que yo no termino de admirarme cómo convencían a familias que estaban en riesgo de pasar hambre que esas familias donaran su caja de mercadería a un fondo común y ellas organizaron para poder alimentar a todos e incluso mapear a quienes no podían venir. También las mujeres en las áreas de recursos humanos. ¿Cómo fueron las mujeres, las áreas de recursos humanos donde mayoritariamente hay mujeres que tempranamente dijeron, no, ¿sabes qué? No podemos seguir trabajando como veníamos, hay que cuidar a la gente, hay que cambiar, hay que establecer protocolos, hay que separar, hay que generar las condiciones para que la gente pueda trabajar en sus casas. ¿Y cómo fueron capaces de implementar eso, de tener la visión y implementar eso? Me tocó escuchar a una mujer que es presidenta de un banco en Ecuador, es la única mujer presidenta de un banco en Ecuador y ella nos contaba que cuando empezó la pandemia, ella compró 400 notebooks. Dijo, esto no va a durar 2 meses, esto va a durar 2 años. Se informó y dijo, no, esto viene para largo y compró 400 notebooks cuando todo el mundo decía, pero si esto va a durar 2 meses. Y así como ella logró mantener su negocio funcionando e incluso tener buenos resultados. Entonces, la pandemia nos ha dado la posibilidad de mostrar que las mujeres tenemos una gran capacidad de adaptabilidad, de toma de decisiones en espacios inciertos, ¿no? Donde tenemos poca información y poder ir tomando decisiones, que es como he estado en espacios donde se están preguntando cuál es la habilidad que se está necesitando. Bueno, esa es la habilidad que se está necesitando, la capacidad de poder ir tomando decisiones, cambiar el rumbo con poca información. Totalmente, como de... Y no buscar esta repetición, ¿no? De que tú también lo comentabas, como esta otra ética que lo que está buscando todo el tiempo es restituir el orden actual, o sea, el orden pasado, volver a como estaba siendo antes, versus esto otro de, esto ya cambió, tenemos que transformarnos y como ir siguiendo desde una intuición, desde una inteligencia como más de lo colectivo también, esas decisiones, porque no hay referentes tampoco de cómo va a ser. No es como ahora Así es, está partiendo otro siglo, recién ahora, ¿no? claro, y quiero hacer énfasis en la palabra que tú usas, la intuición, porque la intuición no es la bola de cristal de la bruja, la intuición es un conocimiento, una experiencia que tenemos corporizada y que no hemos puesto en lenguaje, ¿no? Y, y hombres y mujeres tienen intuición, pero como para las mujeres ese espacio de conexión con nosotros mismas está más validado, tenemos la intuición más disponible y somos capaces de tomar esas decisiones percibiendo, porque en esta cultura que hemos construido desde una mirada altamente masculinizada, lo objetivo y lo racional pareciera ser lo único válido. Y, los seres humanos no somos, Humberto Maturana lo decía, no, somos seres emocionales con la capacidad de razonar. Pensar con la cabeza fría y tomar decisiones racionales es una ilusión. Todas las decisiones que tomamos tienen una base emocional sobre los que ponemos una razón. Totalmente. Y cómo eso nos queda tan corto para abarcar la complejidad humana, ¿no? Como Así, ese cálculo a secas es como, no dice nada, no logra abordarlo. así es, así es. O sea, la única manera de poder abordar esta complejidad humana y esta complejidad en la que estamos hoy día, en una multicrisis y en una cuestión cada vez más acelerada, cambiando la manera en que tomamos las decisiones.
Ujú. Tatiana, y en eso hay un post que tú hiciste, que yo te sigo así como todo tu libro, tus posts, pero que hablaste como en el proceso del escribir el libro, como en algún momento este nervio o este miedo a la crítica estanca, ¿no? A mí también Mm. me pasó, también tengo un libro publicado, Habitarme Mujer, y me ocurrió que, claro, es que a veces que yo doy rienda suelta a este otro saber más intuitivo, más emocional o a las propias creaciones, y es como que eso a veces me hiciera sentir más miedo que decir algo muy racional que leí y todo, como que ahí estoy más defendida, ¿no? Pero que exponer esa creación más propia implicara también esa otra gestión del miedo del qué van a decir con esto. Se me pone la piel de gallina, Francisca. A ver, ¿por dónde empiezo? Claro, hubo un momento que yo sentí miedo porque pensé que como que las feministas de posturas más fuertes de un lado y del otro iban a ser muy duras, iba a venir una crítica muy dura respecto a esto de querer rescatar lo femenino y ponerlo en valor, ¿no? Porque una de ellas me decía, mira, una de las luchas, porque ellas tienen, usan estas palabras como una lucha, ¿no? Que a mí no me acomoda mucho. Una de las luchas que han tenido los feministas es que las mujeres podamos ser de cualquier manera y que no tengamos que responder a un patrón. Eh, eh, y claro, yo no entiendo que rescatar el femenino sea tener que encajonarse en un patrón. Y entonces tenía mucho miedo de que fueran como una crítica muy despiadada, pero la verdad es que eso no ha ocurrido, todo lo contrario, ha tenido una aceptación muy amable y palabras como esto, como cuando la noté, como que para ti el libro fue nutritivo, o sea, es que me genera una alegría, una tremenda satisfacción que pueda un libro generar eso. Y se me paran los pelos porque, claro, en este liderazgo del que tú estás estudiando, el liderazgo intuitivo, eh, el libro tuvo también toda una dimensión ahí que para mí es novedosa que, que, que creo que voy a ir trabajando también, que cómo ir integrando, ¿no? De esta manera distinta de tomar decisiones, esta manera distinta de aproximarse. Ahí hay un espacio que eh, la ingeniera que hay en mí ha ido dejando de lado y que creo que es un momento de integrar. Mm, ujú. Totalmente. Y eso, claro, es como, es contra el discurso oficial, ¿no? De que esta idea de dónde viene, de dónde la leíste, quién la dice, y es como, bueno, es una creación, y las creaciones vienen de las integraciones, ¿no? Eh, y sí, pues y eso atemoriza, como de qué va a decir el otro, porque no es lo que ha sido socialmente por años aceptado, sino que eso es como lo cuestionado, como que eso vale menos, ¿no? Pero hoy día ya vemos que lo necesitamos. Y fíjate que es interesante, sin caer en el resentimiento, porque esto no tiene que ver con el resentimiento, pero es interesante ver cómo eso que a nosotras nos pasó como escritoras, pasa en el cotidiano a las mujeres, o sea, la cantidad de mujeres que cuentan, oye, estábamos en una reunión y yo di una idea y pasaron de largo, nadie la escuchó y un rato después la dijo un hombre y entonces la acogieron y las mujeres quedamos así, pero yo había dicho lo mismo, ¿no? O yo me doy cuenta de repente en reuniones sociales donde hay una opinión que está instalada y yo opino distinto y viene mi amigo que está aquí al lado y me dice, no, Tatiana, yo te voy a explicar. Pero si yo entiendo, si no es que no entiendo, lo que pasa es que opino distinto. Ujú. Entonces, la ONU ya tiene súper estudiado que sin mujeres no habrá desarrollo sostenible, que las políticas que tienen enfoque de género eh, benefician a quienes están más desprotegidos, que somos las mujeres y las niñas, y eso genera un avance en sostenibilidad. Y también que cuando hay mujeres incorporadas en las tomas de decisiones, las decisiones que se toman son más sostenibles. Entonces es muy importante que nosotros estemos participando. Yo lo siento como una responsabilidad, ¿no?
no es como que quiero tener la oportunidad, no es que sea justo, es mi responsabilidad como mujer poner ahí esta mirada que yo tengo, donde me importa el pajarito, donde me importa el proveedor, donde me importa el hijo de mi colaborador, donde me importa todo. Es importante poner esa mirada ahí. Entonces, yo invito a las mujeres a escribir columnas, a escribir libros, a hacer películas, a escribir cuentos, a liderar espacios, a generar conversaciones, a salir al mundo. Realmente el planeta nos necesita con urgencia. Sí, se necesitan nuestras voces. Sí. Tatiana, ¿y cómo has ido aprendiendo tú a gestionar ese nervio, miedo, bloqueo, a sacar la voz en estos ambientes que a veces no están tan preparados para escucharla? ¿Cómo lidias en lo personal con eso? Yo creo que la conexión conmigo misma, el silencio, ¿no? No, las respuestas no están siempre en las palabras o en el conversar. El cultivar un espacio de silencio y de conexión con uno misma, donde yo de hecho yo tenía interés que este fuera mi tema de tesis con Humberto Maturana, pero no logré articularla. Es como en el silencio, cuando uno está ahí, no dice nada, y no estoy hablando solo del silencio del meditar, que también es muy valioso, sino que la calma trae una claridad, trae un entendimiento. No sé cómo funciona desde la neurobiología, ¿no? Pero algo pasa. Ese por un lado, y por otro lado, el hacerme cargo yo de cómo yo también soy parte de esta cultura patriarcal, cómo yo también tengo mis propios sesgos de género, mis propios micromachismos. Entonces, no ponerlo fuera y no culpar a los otros, sino que ver cómo yo me transformo y lo mejor que puedo hacer para aportar es yo transformarme. Y ahí veo que cuando logro hacer eso, aparece la empatía. Porque en vez de enojarme, veo desde dónde el otro dice lo que dice, desde dónde el otro siente lo que siente, y puedo aproximarme de una manera eh, que permite una co-construcción, ¿no? Donde no hay una imposición de la verdad por un lado y por el otro. No te digo que yo ando así por el mundo, es lo que intenciono cultivar. Y cuando lo logro, avanzo. Y después no lo logro y retrocedo y así voy. Qué importante, porque me encanta eso como de reivindicar la calma, ¿no? Porque siento que hay veces que ante el miedo todo lo que aparece es como esto patriarcal, de es me tengo que defender, o esto que traías de la lucha feminista, la lucha de las mujeres que al final es súper injusto para nosotras mismas porque estar en lucha es estar en tensión, es estar contracturada, es estar en estrés. Y eso restringe al final la intuición, la creación, la colaboración. Entonces, como desde la calma está esa posibilidad de cambio y de transformación. Sí. Bueno, está estudiado además desde muchas cosmovisiones y yo trabajo mucho con la teoría U y la teoría U también dice, o sea, la calidad de un líder depende de la calidad de su mundo interior y de su capacidad de conectar con su fuente, con lo profundo. Sí. Bueno, y liderar tiene todo que ver con el autoconocimiento entonces. Absolutamente, Mm. absolutamente. Tú dices, hay tantos líderes como personas, como que no hay una sola forma de liderar, sino que cada uno va encontrándose con eso. ¿Y eso tiene que ver con esto que estás mencionando? Absolutamente tiene que ver. Yo, esta pregunta de que el líder nace o se hace, yo creo que cualquiera puede ser líder, estamos permanentemente liderando, no hay una única manera o mejor de hacerlo. Siempre cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor líder? El que lidera desde sus propias habilidades, desde sus propias cualidades. Y cada vez me va apareciendo también que hoy día eh, lo más relevante no es el líder, sino que son los espacios de liderazgo, el liderazgo colectivo, ¿no? Una comunidad que lidera, eh, que es un concepto que puso Peter Senge hace varios años, ¿no? Él lo llamó las organizaciones que aprenden, ¿ya? Y el liderazgo como esta capacidad de una comunidad de generarse el futuro, porque solos, es que el mundo en que vivimos es demasiado complejo, solos no lo, y solas menos, ¿no?
es en comunidad. Sí, me gusta eso, como las voces femeninas liderando, ¿no? ¿No? Y que Así se van es. relevando y nutriendo la Hay comunidad. tantas redes de mujeres tejiéndose que se conectan unas con otras. Yo participo activamente en algunas y a partir del libro he tenido la oportunidad que me inviten a conversar a varias otras, entonces lo voy mirando y me fascina. Es realmente un tejido social muy sólido que se está generando y va creciendo. Ujú. Gracias, Tatiana. Quedémonos acá como con este sentimiento de esperanza y de certeza que transmites. También como que me llega hasta acá de, sí, es el camino, ¿no? Es como yo también pudiese conectar con esa certeza de que mientras más voces femeninas se eleven, como más sostenibilidad, más cuidado, más colaboración va a haber. Así que Así es. gracias por todo tu trabajo que nutre eso, nutre esos movimientos y esos colectivos. Muchas gracias a ti. Les dejo súper recomendado que busquen a Tatiana en sus redes, en Instagram, está súper activa en LinkedIn también, y su libro, que está en todas las librerías, Liderar desde lo femenino, de Tatiana Camps. Muchas gracias por esta conversación. Un gusto. Un abrazo.